Shalom, bendiciones, que el Eterno les guarde, el Eterno les bendiga. Estamos en este video del capítulo 2 de la carta de los Efesios, entendiendo el contexto social. Así es que la semana pasada vimos un poquito del capítulo 1, hoy vamos a concentrarnos en el capítulo 2 y vamos a empezar leyendo. Estamos leyendo de este libro que se llama Comentario de las cartas Paulinas, el contexto social. Ah, Contexto social. Este es de Bruce Malina. Bruce Malina. Así es que vamos a ver lo que dice aquí. Capítulo 1 al capítulo 2. Dice, siguen dos digresiones. Capítulo 1 del versículo 20 al capítulo 2, versículo 10. Y capítulo 3, versículo 1 al capítulo 13. La primera digresión se centra en el poder de Dios que actúa en el Mesías y en los miembros del grupo de Yeshua, los seguidores de Yeshua. Capítulo 1 al versículo 10, del versículo 20 al capítulo 2, versículo 10. Digresión 1. La actuación del poder de Dios. Y dice notas textuales. Vamos a leer un poquito. Vamos a leer un poquito el versículo y ahorita lo comentamos. ¿Ok? Para poder entender lo que está hablando aquí. Si es que, déjeme quitarle este aquí y vamos a ver. Déjenme le quito también este aquí para que lo podamos ver bien. Ok, Efesios capítulo 1. Dijimos versículo 20 al capítulo 2. Efesios 2. 1:20 dice, y la versículo 20, la cual operó en el Mesías, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cajal, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Mesías. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mesías Yeshua, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a regresar aquí. Y ahora sí, voy a tener que aumentarle para que se pueda ver bien la traducción. Okay. Entonces, ahora sí, sigue diciendo aquí. Capítulo 1 del verso 20 al 23. En primer lugar, el poder de Dios se manifestó en el Mesías, sobre todo al resucitarlo de entre los muertos. Dios lo exaltó así sobre el pecado y los poderes malignos y sobre la iglesia. Fíjense, interesante, porque muchas veces nos concentramos en la resurrección de Yeshua, pero nuevamente ahora a través de este comentario nos estamos dando cuenta que dice, Dios se manifestó en el Mesías. ¿Cómo? Al resucitarlo. Por eso Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice que si confesares que Yeshua es tu Adón, es tu Señor, tu Máster, y confesares que confesares con tu boca que Yeshua es el Adón, el Máster, y creyeres en tu corazón que Elohim lo levantó de los muertos, obtendrás la salvación, la redención. Entonces, hay un requisito. Tenemos que creer que Dios siempre, siempre se queda la salvación. Por eso mucha gente dice, pero Isaías dice, yo soy Adonai, el que salva, y fuera de mí no hay otro, porque siempre ha sido así.
Toda la Biblia no se contradice. La Biblia siempre es exacta. Dios es el que salva, pero usa un vehículo. Por ejemplo, Dios salvó al pueblo de Egipto, pero el vehículo de salvación fue Moisés. Fue el agente divino. Fue el agente que fue nombrado para llevar la salvación a un pueblo. Y Dios, Adonai, por eso cuando le da los mandamientos dice, yo saqué de Egipto, pero fue a través de Moisés que lo sacó. Ahora, en Efesios nos está diciendo, el poder de Dios se manifestó en el Mesías al resucitarlo, y así Dios exaltó al Mesías sobre el pecado y sobre los poderes malignos. Por eso cuando vamos a Colosenses, que dice que él clavó el acta de los decretos que nos era contraria, y expuso a los poderes malignos, avergonzándolos en el madero. Vemos que Pablo sigue siendo consecuente con su mensaje en Colosa, en Éfeso, en donde quiera que está, siempre se va a encargar de decir, Dios, el Elohim, trajo victoria a través de la resurrección del Mesías Yeshua. Vamos a seguir leyendo porque se pone interesante aquí. Entonces, sigue diciendo aquí. Capítulo 2, versículo 1 al 10. El poder de Dios actúa en los miembros del grupo, a los creyentes de Yeshua. Cuando todos estábamos muertos en pecados, Dios nos dio vida. Nos dio vida juntos y nos sentó juntos por medio del Mesías. Todo esto es obra de Dios por medio de el Mesías. Se fija cómo cuando hemos malentendido quizás el libro de Éfesos, porque Efesios está diciendo, el poder de Dios se manifestó. ¿Cómo? Que a través del Mesías te hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con el Mesías. ¿Dónde está el Mesías? El Mesías, de acuerdo a Hebreos, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, cuando dice que estamos sentados en los lugares celestiales, es porque tenemos un intercesor que está a la diestra del Padre, sentado ahí, y juntamente con él estamos sentados porque él intercede día y noche por cada uno de nosotros. Todo esto es obra de Dios, el Elohim, que lo hace a través y por medio de Yeshua, su Mesías. Reconciliados por el Mesías, victoria sobre la alineación. Vamos a ver esta parte, versículo 11 al 22. Vamos a leer ahí. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Interesante, vamos a ver aquí la palabra ordenanzas. Dogma, la palabra es dogma. Dogma. Vamos a ver. Vamos a ver este. Vamos a ver este de aquí. Dogma, decreto, ordenanza, doctrina. Dogmatizo, decretar, obligar, pasar. Dice concepto, escuchar, mandar, escuchar, obedecer. El sustantivo, soya. Dogma se atestigua por primera vez en la primera clase. Periodo con el significado de opinión, creencia, pensar, sobreponer, y se aplica a las opiniones de los filósofos. Por ejemplo, Platón. El término desarrolló los sentidos extendidos de juicio, decisión, resolución, y de ahí ordenanza civil y regulación. Ley. Según el decreto del Estado. Toda la ley es creación y don de los dioses y precepto de los sabios. Un uso más explícitamente religioso del término se encuentra, por ejemplo, en un epitafio de la época romana. Yazgo,
yazgó en esta tumba con mi hija, que me siguió en la muerte por los decretos de los parcas. Vamos a seguir leyendo aquí. El verbo disculpe, no se los puedo leer porque no hablo griego. Y me moví de donde estaba. Aquí. El verbo dogmatizo. Aquí está, mire. Verbo dogmatizo, aunque se encuentra también en citas de escritores antiguos, está ausente de la literatura griega estándar, anterior a la Septuaginta. Puede significar exponer una opinión, enseñar una doctrina en un contexto negativo, pero también emitir un decreto público por un órgano legislativo. Y con esto, entonces, cuando nosotros pensábamos que la escritura estaba hablando de las obras de la Torá, ahora estamos dándonos cuenta de que nada tiene que ver lo que pensábamos. Vamos a volverlo a leer por ahí, porque dice, en su carne, los mandamientos expresados en ordenanzas, pero ya vimos que no aparece antes de la Septuaginta, no está dentro de la Torá, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios. Nuevamente, el Mesías en la cruz es el medio para reconciliarnos con Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach mismo. Ok, vamos a regresar a donde estábamos. Aquí. Entonces, dice aquí, esta es la segunda parte de la primera digresión. Se centra en los no israelitas, a menudo llamados gentiles. Los mediterráneos etnocéntricos dividían la población del mundo en dos, una división binaria, consistente en romanos y bárbaros, israelitas y el resto de la humanidad. A este resto se le denominaba de diversas maneras: las otras naciones, en latín gentes o gentiles. ¿Ok? Fíjense lo que dice aquí. Gentiles. Pablo es famoso por fundar grupos seguidores de Yeshua en la región noreste del Mediterráneo. En la época en que Pablo escribió a los romanos, creía haber completado con éxito su tarea entre los gentiles, señalando que desde Jerusalén y hasta el Ilírico he predicado plenamente el evangelio del Mesías. Romanos 15:19. Si bien es cierto que Pablo insistió en empeñarse así en predicar el evangelio, no donde ya se había nombrado al Mesías, no sea que edifique sobre fundamento ajeno. Romanos 15:20. Es difícil creer que realmente haya alcanzado a todos los gentiles de la región, aunque cree que ya no tengo lugar para trabajar en estas regiones. 15:23 Romanos. Téngase en cuenta que la zona de la que habla abarca Turquía y Grecia e Italia y un trozo de Yugoslavia, y que Pablo vivió en una época en que los viajes se hacían especialmente a pie o por carreteras inseguras o por mar durante los meses que el mar era transitable entre marzo y septiembre. Interesante, porque hay una parte donde él escribe que era peligroso viajar porque no era el tiempo. Por supuesto, estas regiones tenían nombres diferentes en el siglo I de nuestra era. Comprendían las provincias romanas de Galacia, Asia Menor, Macedonia, Acaya, Misia, etc. Aunque es difícil creer que Pablo llegara realmente a siquiera una fracción de todos los gentiles de esas regiones, es igualmente posible, si no totalmente probable, que lo que Pablo quería decir con ser un apóstol para los gentiles significara algo totalmente diferente de lo que esa frase suele significar hoy en día. Interesante lo que nos dice aquí. La palabra gentil es una especie de transcripción del latín gentes, palabra que el famoso traductor de la Biblia, San Jerónimo, en el siglo V, utilizó para traducir la palabra griega etné, singular de etnos. La palabra griega tenía
diversos significados en el siglo I. El diccionario griego de Liddell y Scott ofrece los siguientes significados: compañía, cuerpo de hombres, una raza, tribu, una nación, un pueblo, una clase particular de hombres, una casta. A estas excepciones, el diccionario de papiros griegos de Moulton y Milligan añade: provincia, grupo externo, forasteros de la ciudad, categoría de personas, clase de sacerdotes, asociación de sepultureros, colegium, gentiles, griego ta etne, significa pueblos, diversas poblaciones definidas por una supuesta genealogía común. Tal como lo utilizan los escritores israelitas del Nuevo Testamento, la palabra es la designación etnocéntrica del grupo israelita para todos los pueblos distintos de Israel. Desde el punto de vista israelita, el mundo constaba de dos grupos, Israel y el resto de la humanidad. Así pues, el uso que hace Pablo de ta'etne se refiere a todos los que no son israelitas. Esta categoría es bastante demostrativa de los antiguos valores etnocéntricos israelitas, valores revelados en todos los documentos del Nuevo Testamento, dado que el Nuevo Testamento, los etne o gentiles, se contraponen a Israel. En inglés, gentil ha pasado a significar uno de cualquier nación que no sea la judía. Esto es lo que dice el Oxford English Dictionary. Aunque el Oxford English Dictionary describe el uso moderno del inglés, este significado popular de gentiles es totalmente erróneo para la antigüedad y realmente no se encuentra en el Nuevo Testamento. Se basa en dos presupuestos erróneos. En primer lugar, que había naciones en la antigüedad, y en segundo lugar, que a Pablo le preocupaban realmente las naciones distintas de la judía. Como hemos argumentado en otro lugar, Malina y Pilch, la misión de Pablo se dirigía a las minorías israelitas que vivían entre mayoría no israelitas en la región noreste del Mediterráneo. No le interesaban los israelitas gentiles. En la carta que escribió a los amados de Dios en Roma, Romanos 1:7, no se dirige a los no israelitas hasta el capítulo 11, versículo 13. Y entonces, de forma muy despectiva, los brotes de olivos silvestres injertados en una raíz de olivo cultivado producirán frutos incomestibles. Pablo predicaba algo nuevo que el Dios de Israel había hecho en Yeshua al resucitarlo de entre los muertos, convirtiéndolo en el Mesías y el Señor cósmico que pronto regresaría para iniciar la teocracia. Este era el cambio que Pablo predicaba para los israelitas. Una vez que los seguidores de Yeshua, el grupo de seguidores de Yeshua estaba establecido y funcionando por sí mismo, un agente de cambio como Pablo y sus asociados como Timoteo debían seguir adelante. En el caso de Pablo, tenemos pruebas de su intención de seguir adelante en su carta a los romanos, puesto que desde Jerusalén y hasta Ilírico he predicado el evangelio del Mesías. Pablo puede decir que está listo para seguir adelante. Ya no me queda más trabajo en estas regiones. Vamos a regresar a la parte donde estábamos. Regresar a la parte aquí donde estábamos en... Déjame cambio por aquí. ¿Dónde estábamos? Estábamos en la parte... Ok, ya lo encontré. Estábamos aquí. Entonces dice, los lectores gentiles, antes y después del Mesías, énfasis en antes, hace un énfasis en antes, lo que es versículo 11 y 13. Aquí dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, o sea, los gentiles, los que eran de otra nación distinta a Israel, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin el Mesías, alejados, voy a leerlo aquí, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Porque eran una nación o naciones que estaban fuera del pacto, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías.
¿Ok? Seguir leyendo aquí. Entonces, el énfasis es antes y después. La explicación del cambio de condición de los creyentes, la doble actividad del Mesías. Tenemos que seguir leyendo aquí. Dice al 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en dogmas. Ya vimos que estas no son las ordenanzas de la Torá, sino que es dogma, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios, con Elohim, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y aquí nos está haciendo referencia a Isaías 57:19. Produciré frutos de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Adonai, y lo sanaré. Se está citando Isaías 57:19. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Yeshua dijo, yo soy la entrada, yo soy la puerta y el camino y la puerta. ¿Okay? Así es que horizontalmente, Mesías es nuestra paz, porque ha hecho de dos personas una. ¿Cómo? Destruyó la hostilidad. Verticalmente, Mesías proclamó la paz, porque a través de él, ambos pueblos, Israel y los que no eran Israel, ahora tienen acceso al Padre. ¿Cómo? ¿Cómo destruyó la hostilidad? Versículo 16 al 18 nos dice. Mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas. ¿Ok? Entonces dice aquí, los lectores gentiles, antes y después de el Mesías, enfatizando después. Entonces, el contexto de todo esto termina en el antes y el después. Si nosotros leemos aquí, nos vamos a dar cuenta que dice, pero ahora, aquí, en el 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, y ya vimos lo que representa la palabra gentil, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros leemos, si mal no recuerdo, vamos a ver, en Romanos, Romanos capítulo 9 lo va a explicar bien. Y nos vamos a dar cuenta que Romanos capítulo 9, déjeme le bajo un poquito aquí a esto, para que no se vea tan grande. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Déjeme, lo estoy buscando. Romanos capítulo 9, versículo 4. Andaba cerca por aquí. Dice, verdad digo, en el Mesías, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, en el Ruach HaKodesh, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado del Mesías, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todas las cosas, bendito sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Ahora, déjeme leerle, porque aquí dice, vino Cristo, el cual es Dios, pero déjeme leerle esta versión. Reina Valera actualizada.
No, esta no es. Déjame leerle una versión. Una versión que lo habla distinto. Yo estaba buscando hoy en griego. Estaba buscando esa palabra en griego y no aparece. Aquí está, mire. Esta, en la Biblia Jerusalén. Está la Biblia Jerusalén, latinoamericana. Dice el versículo 4. Los de mi raza, según la carne, son israelitas. De ellos es la adopción filial, la gloria, la alianza, la legislación, el culto, la promesa y los patriarcas. De ellos también procede el Mesías, según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Si se da cuenta, aquí no dice como la Reina Valera. La Reina Valera nos dice, versículo 5, de ellos son los patriarcas y de ellos según la carne proviene el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. La Biblia católica nuevamente nos dice, y los patriarcas, de ellos también procede Cristo, el Mesías, según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, coma, y luego dice, a modo de saludo final, Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Se da cuenta? A veces decimos, no, pero la Reina Valera dice esta parte. Y déjenme ver si puedo poner aquí. Es Reina Valera. No me sale aquí. No sé si pueda poner. Interesante que no me deja poner aquí. Vamos a ver si me deja poner aquí. Fíjese, aquí dice, vino Cristo, el cual es Dios. Pero aquí dice, Christos hon theos, epipantón, Dios sobre todas las cosas. Si ve aquí, raza, persona, ser, cualidad, tiene la calidad de ser, entero, loable. Vamos a ver aquí. A ver si me sale aquí en este. No, aquí no me sale el original, pero la Biblia de Jerusalén nuevamente dice, y los patriarcas, de ellos también procede el Mesías, según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Amén. ¿Ok? Entonces, si nosotros regresamos a Efesios, para terminar este libro, y leemos el capítulo 2, dice, y ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales vivieron en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza como los demás a la ira. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con el Mesías. Por gracia han sido salvados, y con él nos resucitó, y nos hizo sentar en los cielos, en el Mesías Yeshua, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad, para con nosotros en el Mesías Yeshua. Pues han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en el Mesías Yeshua, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso para que practicáramos. Así que recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles, aquí son todo el mundo pagano antes del Mesías, nos dice esta nota aquí. Según la carne, llamados incircuncisos por la que se llama circuncisión, por una operación practicada en la carne, estaban a la sazón lejos del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a la alianza, a las promesas, sin esperanza y sin Dios. Dice aquí, fíjese,
sin Dios, ateos. Es la única vez que se emplea la palabra ateo en el Nuevo Testamento. El único Dios, 1 Corintios 8, 5, 6, vivo y verdadero. 1 Tesalonicenses 1, 9, es aquel que se ha revelado en Israel. Génesis 12, Éxodo 3, 15, etc. En el mundo. Mas ahora, en el Mesías Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han llegado a estar cerca por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio, la enemistad, anulando en su carne la ley con sus mandamientos y sus decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo las paces y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Por él, unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Si nosotros leemos esto, tenemos que tener el contexto social. Pablo le está explicando a los Éfesos, a la gente de Efesio, que muchos de ellos eran gentiles, que no tenían esperanza, no tenían pactos, no tenían promesas. Y tal como les dice en Romanos capítulo 9, ahora les está diciendo, de Israel son los pactos, la promesa, el Mesías, pero a través del Mesías ahora ustedes son conciudadanos, participantes de los pactos, de las promesas, pero también de todos los beneficios que Elohim hizo a través del Mesías cuando lo resucitó, cuando lo levantó de los muertos, cuando lo hizo sentar a su diestra para que tú y yo pudiéramos tener acceso al Padre a través del Mesías. Espero que hayamos entendido un poquito del contexto social del capítulo 2. Vamos a regresar en el próximo video para ver el capítulo 3 y pronto vamos a estar terminando esta carta y empezaremos la carta a los Colosenses. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana. Shalom, bendiciones. Shalom.